Capítulo 53. Jesús va de Abel-Mehola a Besec. Cuando Jesús a la mañana siguiente volvió a la sinagoga, estaban todos los fariseos y saduceos presentes con mucho pueblo. Jesús abrió los rollos y explicó a los profetas. Los fariseos disputaron con Jesús obstinadamente, pero él los avergonzó a todos. Se había introducido en la sinagoga un hombre con el brazo y las manos baldadas. Había deseado tanto tiempo poder acercarse, y ahora esperaba que Jesús al salir lo viera junto a la puerta de la sinagoga. Algunos fariseos se irritaron contra él y le mandaron se apartase, y como él se resistiese. Intentaron sacarlo a empujones. Él se plantó lo mejor que pudo en la puerta y miraba con aire de piedad a Jesús, bastante distante, por la mucha gente, en un sitial alto. Jesús se volvió al enfermo y le dijo, ¿qué pides de mí? Habló entonces el enfermo, Señor, te pido que me sanes, porque sé que lo puedes, con tal que lo quieras. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, extiende tu mano sobre el pueblo. Y en el mismo momento le vino salud al hombre desde distancia. Extendió sus manos a lo alto y clamó, alabando a Dios. Jesús le dijo, vete a tu casa y no hagas tumulto. El hombre contestó, Señor, ¿cómo podré ocultar un favor tan grande que he recibido? Salió fuera y publicó por todas partes el prodigio. Acudieron entonces muchos enfermos delante de la sinagoga, y Jesús, al pasar, los sanó. Después de esto estuvo con los fariseos en una comida, porque a pesar de su irritación y de su rabia interna, lo trataron con cortesía exteriormente, para tener ocasión de espiar mejor sus palabras y sus hechos. Por la tarde lo vi todavía sanando enfermos. Durante la mañana estuvo Jesús en la escuela de los niños. Por último lo vi rodeado de las más pequeñas, que estaban juntitas a él, tocando sus vestidos y tomándole de las manos. Jesús se mostró muy cariñoso con ellas y las exhortó a ser obedientes y a temer a Dios. Las mayores estaban detrás de las pequeñas. Los discípulos, a distancia, estaban extrañados y deseaban que se retirase de ellas. Ellos pensaban, al modo de los judíos, que tal familiaridad no era conveniente para un profeta, y que podría dar que hablar. Jesús desestimó sus vanos temores, y después que hubo exhortado a todos los niños, animado a los más crecidos y fortalecido a los maestros, mandó a uno de sus discípulos que hiciera a cada niña un regalito. Recibieron monedas unidas una con otra, creo que un par de dracmas. Luego bendijo a todas las niñas, abandonó con sus discípulos el lugar y se encaminó al este, en dirección del Jordán. En el camino enseñó a grupos de labradores y pastores, y llegaron a eso de las 4 de la tarde frente a Besec, que está como a 2 horas al este de Abel-Mehola, en dirección al Jordán. Hay allí 2 lugares a ambos lados del río. La comarca es montañosa y quebrada y las casas están desparramadas. Besec está formada más bien por 2 poblaciones. Los habitantes viven como aislados, y no tienen mucho comercio. La mayor parte son labradores que trabajan en un terreno pedregoso con mucha fatiga, y se ocupan de fabricar instrumentos de labranza, que llevan al mercado, y hacen toscas mantas y telas para tiendas de campaña. Como a 1 hora y media de allí hace el Jordán una vuelta hacia el oeste, como si quisiese correr hacia el huerto de los olivos, pero da luego media vuelta y forma así una península en la ribera oriental, sobre la cual hay una hilera de casas. Cuando vino Jesús de Galilea a Abel-Mehola, tuvo que pasar un río. Ahora desde Besec hasta Ainón podrá haber 4 horas de camino al otro lado del río. Delante de la ciudad, Jesús entró en un albergue, el primero de los que las mujeres de Betania habían destinado para Jesús y sus discípulos cuando andaba por esos contornos. Estaba al cuidado del albergue un hombre piadoso y bien intencionado, el cual salió al encuentro de los viajeros, les lavó los pies y les sirvió alimento. Jesús entró en la ciudad donde los jefes de la escuela le recibieron en la calle y entró en las casas de algunos enfermos, dándoles la salud. Se han reunido como unos 30 discípulos en torno de Jesús. Con Lázaro han venido varios discípulos de Jerusalén y de los alrededores y otros de Juan. Algunos venían ahora de Macherus, con un mensaje de Juan para Jesús. Juan le pedía que dijese claramente que era el Mesías y se presentase públicamente. Entre los mensajeros estaba un hijo del viudo Cleofás. Entiendo decir Cleofás de Emaús, pariente del otro Cleofás, marido de la sobrina de María Santísima, y que por eso se llama María Cleofás.
Otro de estos discípulos era José Barsabas, pariente de Zacarías de Hebrón. Sus padres habían vivido primeramente en Nazaret y ahora en Cana. Entre estos discípulos de Juan acuden otros a mi memoria. Los hijos de María Elí, la hermana mayor de María Santísima, eran discípulos de Juan. Habían nacido tan después de su hermana María Cleofás, que apenas eran mayores que los hijos de ésta. Estos fueron discípulos de Juan, y le siguieron hasta la muerte del Bautista. Luego se pasaron a Jesús. Los esposos que cuidaban el albergue de Besek eran piadosos y vivían, según voto que habían hecho, en continencia, aunque no eran esenios. Eran parientes lejanos con la Sagrada Familia. Jesús habló varias veces a solas con estas personas. Todos los discípulos presentes comieron y durmieron en este albergue. Había allí, dispuestos por Lázaro y las mujeres de Betania, utensilios de cocina, mantas, alfombras, camillas, tabiques de separación, suelas, vestidos. Marta tenía, en una casa junto al desierto de Jericó, todo lo necesario para estos albergues. Había allí viudas pobres y algunas arrepentidas que trabajan en eso y se mantenían ellas mismas. Todo esto se hacía en silencio, sin llamar la atención. Pero no era poco trabajo tener todo lo necesario para tantas personas y vigilar continuamente estos lugares, enviar mensajeros o ir personalmente para ordenar y proveer. Jesús hizo un gran sermón a la mañana sobre una colinita, en un lugar donde los habitantes habían dispuesto un sillón para Jesús. Se habían reunido muchas personas para oír a Jesús, entre ellas unos 10 fariseos de los alrededores para espiarlo. Enseñó, con gran mansedumbre y amor hacia el pueblo, que era de buena índole, y que por haber oído a Juan y haber sido bautizado por él, ya estaba convertido y mejorado. Los exhortó a permanecer contentos en su estado de pequeñez, a ser compasivos y trabajadores. Habló del tiempo de la gracia, del reino, del Mesías y más claramente de su misma persona. Habló de Juan, de su testimonio, de su persecución y prisión. Habló del adulterio de los reyes por cuya causa estaba Juan en la prisión. Contrapuso la severidad de los fariseos que habían ejecutado en Jerusalén a algunos adúlteros, que al fin no cometían el pecado tan escandalosamente como los reyes. Todo lo dijo claramente, sin reticencias. Exhortó a cada uno, según su estado, sexo, condición y edad. Un fariseo preguntó si él entraba ahora en lugar de Juan, si él era aquel del cual Juan hablaba. Jesús contestó en general, y le hizo notar su doblez y fingimiento. Jesús tuvo aquí una conmovedora instrucción para los niños y niñas. Los exhortó a la paciencia. Si otro maltrata, no responder con golpes, sino llevarlo con paciencia, apartarse y perdonar al ofensor. Nada de volver al malo, sino amor doble, y hasta los enemigos debían quererlos bien. Les dijo que no tocasen los bienes ajenos ni los deseasen, y si otro niño deseaba tener sus plumas, sus útiles de escribir, sus juegos, sus frutas, que les diesen lo que deseaban y aún más, para dejarlos contentos, siempre que pudieran lícitamente dar esos objetos. Solo los mansos, los compasivos y misericordiosos tendrán asiento en su reino. Y este asiento lo pintó a los niños muy hermosamente, como un trono. Habló de los bienes de la tierra que hay que abandonar para obtener los bienes del cielo. A las niñas les recomendó especialmente no envidiar los trajes de vanidad, la obediencia, respeto y amor a los padres, mansedumbre y temor de Dios. Acabada la enseñanza pública, dirigió una alocución a sus discípulos, en particular consolándolos con mucho amor y exhortándolos a llevar con el todo con paciencia y no tener preocupación por las cosas de la tierra. Les dijo que su Padre en el cielo los recompensaría abundantemente y que poseerían el reino con él. Habló de la persecución que sufrirían él y ellos, y les dijo claramente: si los fariseos, saduceos o herodianos os alaban, entonces pensad que os habéis apartado de mi enseñanza y que ya no sois mis discípulos. Nombró estas sectas con los nombres que les correspondían. Alabó a los habitantes del lugar por su misericordia y compasión, porque toman a menudo a su servicio unos pobres de Abel-mehola y trabajadores necesitados. Los alabó también por la sinagoga nueva que habían edificado costeando ellos mismos los gastos, aunque les habían ayudado gentes buenas de Cafarnaúm. Después sanó a muchos enfermos y fue con los discípulos al albergue. Por la tarde se dirigió a la sinagoga, porque había comenzado el sábado. Capítulo 54.
Jesús enseña en la sinagoga. Se declara Mesías. Jesús enseñó sobre Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. Habló contra el respeto humano, que no tuviesen temor de los fariseos y de otros molestadores y pensasen que Dios los ha creado y los mantiene a cada uno. Las palabras, yo pongo mi palabra en tu boca, las explicó en el sentido de que Dios mandó al Mesías y que esta palabra de Dios está ahora en la boca del pueblo suyo, ya que el Mesías dice las palabras de Dios, y ellos son el pueblo del Mesías. Todo esto lo explicó tan abiertamente que los fariseos murmuraban entre sí, se despacha por el Mesías. Jesús continuó, que Jerusalén despierte de su somnolencia y borrachera, que la ira había pasado y la gracia estaba allí. Dijo que la sinagoga infructuosa no daba hijos, y nadie rige y guía al pobre pueblo, pero que ahora los destructores, los hipócritas y los opresores serían castigados e irían a la perdición. Que Jerusalén se despierte y Sión se levante. Todo lo declaró en sentido espiritual con respecto a las gentes piadosas, a los penitentes, a los que a través del bautismo del Jordán entran en la tierra prometida de Canaán, que es el reino de su Padre Celestial, que ningún impuro, ninguno que no refrene sus pasiones, ningún pecador, pervierta ya a su pueblo. Enseñó de la redención y del nombre de Dios, que será anunciado ahora entre ellos. Luego habló de Moisés v. 16:18, sobre los jueces y empleados, sobre el torcer la justicia y el cohecho y reprobó severamente a los fariseos. Después sanó a muchos enfermos delante de la sinagoga. Al día siguiente volvió a la sinagoga a enseñar de Isaías 51 y 52, y sobre Moisés v. 16 hasta 3:1. Habló de Juan y del Mesías, de las señales del Mesías en otra forma, y dio a entender claramente que él era el Mesías. Puesto que aquí hablaba a muchos que ya estaban preparados por el bautismo y la predicación de Juan. Trató de Isaías 52 a 13 hasta 15, y dijo que el Mesías los había de juntar, que estaría lleno de sabiduría, que sería levantado y honrado, y les dijo que así como muchos se maravillaban de ver a Jerusalén pisoteada y devastada por los paganos, así aparecerá el Mesías entre los hombres, perseguido y despreciado. Él bautizará a muchos paganos y los purificará. Los reyes callarán delante de él cuando sean instruidos y aquellos a los cuales no llegó su noticia tomarán su enseñanza y le verán. Les recordó todas sus obras y prodigios desde su bautismo, y las persecuciones que padecía en Jerusalén y en Nazaret, el desprecio de los espías y las burlas de los fariseos. Recordó los prodigios de Cana, los ciegos, los sordos, los mudos, los baldados curados y la resurrección de la hija de Jairo de Pasael. Señaló el lugar y dijo, no es lejos de aquí, id y preguntad y veréis que es así. Les dijo, vosotros habéis visto a Juan y le habéis conocido. Él os ha dicho que era el preparador de los caminos, el anunciador y precursor. ¿Era Juan acaso muelle, delicado, distinguido? ¿O era uno venido del desierto? Vivía en palacios, comía viandas delicadas, llevaba vestidos finos y hablaba palabras cultas y halagadoras. Les dijo que Juan era el precursor, ¿no lleva entonces el siervo los vestidos de su señor? Si el Mesías que esperáis debiera ser un rey poderoso, brillante, rico y vencedor, ¿hubiera tenido por precursor a un tal Juan? Vosotros tenéis al Salvador entre vosotros, y no queréis reconocerlo. No es según vuestra soberbia idea, y porque no es así, no lo queréis reconocer como Mesías. Después enseñó mucho tiempo aún sobre Moisés v. 18:19. Yo les despertaré un profeta de entre sus hermanos, y quien no escucha su palabra en mi nombre, de ese tomaré yo cuenta. Fue una exposición fuerte, y nadie se atrevió a contradecirle. Dijo, Juan estuvo en el desierto y no iba con nadie. Esto no os agradó. Yo voy ahora de pueblo en pueblo, enseño y sano a los enfermos, y esto tampoco os agrada. ¿Qué clase de Mesías queréis entonces? Cada uno de vosotros quiere otra cosa. Sois como los niños que andan por las calles, que cada uno se fabrica un instrumento diferente para soplar dentro. Uno toma un caño profundo de corteza y otro una caña vacía. Y nombró varios juegos de niños, y como cada uno pide que le toquen en una u otra forma, en uno u otro tono, y a cada uno le gusta solo su modo propio. Hacia la tarde, cuando salió de la sinagoga, se había reunido una gran cantidad de enfermos. Muchos yacían sobre camillas y se había extendido una techumbre sobre ellos.
Jesús iba de uno a otro con sus discípulos, y los sanaba. Había algunos endemoniados, que clamaban y se irritaban. Jesús los libró del demonio mandándoles callar y pasando entre ellos. Había baldados, tísicos, hidrópicos. Otros con granos en la garganta, mudos y sordos. Sanó a todos, en particular, imponiéndoles las manos o tocándolos, aunque su modo de obrar era diferente en cada caso. Los curados se sentían bien enseguida, solo algo cansados, y la curación se seguía pronto según la clase de la enfermedad y la disposición de cada enfermo. Los sanados se alejaban cantando salmos de David. Había, empero, tantos enfermos que Jesús no podía llegar a cada uno, y entonces los discípulos ayudaban con alzar, levantar, desatar vendas de los enfermos. Jesús puso entonces sus manos sobre las cabezas de Andrés, Juan y Judas Barsabas, y tomando las manos de ellos en su mano les mandó que hicieran en su nombre con algunos enfermos lo que él hacía. Ellos lo hicieron así y sanaron a muchos enfermos. Después de esto fue Jesús con sus discípulos al albergue y comieron solos. Jesús apartó una gran parte de los alimentos que sobraron, los bendijo y los mandó repartir a los paganos pobres que estaban en Besec. Estas caravanas de paganos fueron catequizadas por los mismos discípulos. Procedentes de ambas orillas del Jordán, se había amontonado gran multitud de gente en Besec. Todos los que antes habían oído a Juan querían ahora escuchar a Jesús. Una caravana de paganos, que había querido ir a Ainón, se detuvo para escuchar la enseñanza de Jesús. Besec está como a 3/4 de hora del Jordán, junto a una rápida corriente de agua que divide en dos partes el lugar. Capítulo 55. Jesús deja Besec y va a Ainón. Jesús continuó enseñando y sanando delante del albergue. Los que se iban a bautizar, la caravana de los paganos y muchos otros se dirigieron al Jordán para pasar al otro lado. El pasaje estaba a 1 hora y media al sur de Besec, cerca de la ciudad de Sarten, junto al Jordán, a 1 hora de Besec. Del otro lado, entre Besec y Sarten, hay un lugarejo llamado Adam. Cerca de Sarten, es donde se paró el Jordán cuando pasaron los hijos de Israel. Allí hizo fundir Salomón cacharros y utensilios. Hay todavía algunas de estas industrias, y al oeste de la vuelta que da el Jordán existe un taller instalado en una montaña que se extiende hacia Samaria. Encuentran ahí algo como cobre y bronce. Jesús enseñaba durante el camino. Cuando le preguntaron si pararía en Sarten, contestó que otros lugares lo necesitan más, que Juan había estado aquí con frecuencia, y que le pregunten a él si había comido sabrosamente en buena mesa, y si se había divertido en este lugar. Había allí un vado amplio para pasar el Jordán, después tuerce el Jordán hacia el oeste. Del otro lado caminaron como 2 horas hacia el oriente, a la parte norte de un arroyo que se echa en el Jordán, no lejos de allí. Llegaron a un arroyo junto a Sucot, a la izquierda. Descansaron entre Sucot y Ainón, a 4 horas de distancia, bajo tiendas. Cuando pasaron el Jordán pudieron ver a Salem, del otro lado, que hasta ese momento lo había cubierto la ribera montañosa. Estaba en medio de la desembocadura oeste del Jordán, frente a Ainón. En Ainón había una gran multitud de gente. Los paganos se habían extendido entre la colina de Ainón y el Jordán. Habían acudido 10 fariseos. De Ainón algunos, otros de diversos lugares, entre ellos el hijo del fariseo Simeón, de Betania. Con todo había entre ellos prudentes y moderados. En la parte norte de la montaña hacia arriba está Ainón, como pequeña ciudad, como suelen ser las casas de lugares de recreo. En esta parte de la ciudad estaba la desembocadura de la fuente del estanque de los bautismos situada al oriente de la montaña. La fuente de agua era llevada en canales de hierro. Esta desembocadura se había cerrado y se abría solo según la necesidad. Había una casa para el cuidado de la fuente. Delante del lugar vinieron los fariseos, entre ellos el hijo de Simón el leproso, al encuentro de Jesús. Lo recibieron amigablemente, con deferencia y respeto. Llevaron a una tienda a Jesús y a sus discípulos, les lavaron los pies, sacudieron sus vestidos y los refocilaron con pan, miel y bebida. Jesús manifestó que estaba contento, que había allí gente bien intencionada, pero le pesaba que pertenecieran a esa secta de fariseos. Siguió con ellos a la ciudad y entró en un patio donde le esperaba gran multitud de enfermos, extranjeros y del país.
Yacían en parte bajo tiendas y en parte en las galerías de la casa. Algunos podían caminar. Jesús sanó a todos con la imposición de las manos y con exhortaciones. Los discípulos ayudaban a traer enfermos, a levantarlos, a desatarlos de sus vendas. Varias mujeres con flujo de sangre estaban a distancia pálidas y veladas. Cuando Jesús terminó con los enfermos, fue hacia ellas, les impuso las manos y las sanó. Había baldados, hidrópicos, tísicos, con granos en el cuello y en el cuerpo, que no eran impuros, además de mudos, sordos y dolientes de todas clases. Este patio terminaba en un corredor de columnas, donde había una entrada. Había muchos espectadores, los fariseos y algunas señoras. Jesús estaba con los fariseos aquí, porque había entre ellos algunos moderados, y lo habían recibido bien y sinceramente, por eso les dio aquí ciertas preferencias. Quería mostrarles que no tenían razón en decir que solo se juntaba con publicanos, pecadores y mendigos. Quería también mostrarles que les daba el honor que les era debido siempre, y en todas partes donde se portaban correctamente. Aquí se empeñaron ellos mismos en mantener el orden entre los enfermos y Jesús dejó que hicieran todo como les parecía a ellos. Capítulo 56. María de Supán. Mientras Jesús estaba ocupado en sanar a los enfermos, entró por la puerta trasera del gran corredor una apuesta señora, de mediana edad, vestida a modo de extranjera. Llevaba cubierta la cabeza y los cabellos con un velo delicado, cuajado de perlas. La parte superior la cubría desde el cuello un corpiño que terminaba en forma de corazón abierto por los lados. Este corpiño estaba sobrepuesto como un escapulario, ajustado al cuerpo y cerrado con preciosas correas y adornos de perlas en el cuello y el pecho. De allí caían dos sacos plegados hasta los pies, el uno más corto que el otro, ambos de lana blanca, con adornos de hermosas flores. Las mangas eran anchas, y en el hombro traía prendido un manto corto que caía sobre ambos brazos. Cubríase todo con un manto largo de lana blanca. Se acercó muy triste y angustiada, llena de confusión y de pesar. Su rostro delgado indicaba llanto y su mirada era extraviada. Quería llegar hasta Jesús, y no podía por la multitud. Los atareados fariseos le salieron al encuentro, y ella les dijo, «Llevadme hasta el profeta, para que me perdone mis pecados y me sane». Los fariseos contestaron, «Mujer, vete a casa. ¿Qué quieres aquí? Él no querrá hablar contigo. ¿Cómo podrá él perdonar tus pecados? Él no querrá tratar contigo, eres una adúltera». Cuando la mujer oyó esto, palideció, se entristeció en extremo, se echó en tierra, rasgó su manto de arriba abajo, se quitó violentamente su velo, y gritó, «Ah, entonces estoy perdida. Ahora vuelven a posesionarse de mí. Me desgarran, allí están ellos». Y nombró a 5 diablos que entraron en ella, el diablo de su marido y los de 4 otros amantes. Era un espectáculo espantoso. Unas mujeres que estaban allí la levantaron y llevaron a la desolada mujer a su casa. Jesús, que sabía todo esto, no quiso, sin embargo, avergonzar aquí a los fariseos, dejó que hicieran según querían y continuó su enseñanza y sus curaciones con los demás. Su hora aún no había llegado. Se dirigió con sus discípulos, acompañado del pueblo a través de la ciudad, subiendo luego a la altura, al lugar de enseñanza de Juan, en la colina rodeada de casitas y vallados, a cuyo lado estaba situado el castillo medio derruido que había habitado Herodes cuando la predicación de Juan. Todo el contorno de la colina estaba lleno de pueblo que esperaba a Jesús. Este subió al lugar de la predicación, cubierto con lonas por arriba y abierto por los 4 costados. Tuvo lugar una gran predicación. Jesús habló de la gran misericordia de Dios con su pueblo, en especial, y con todos, y repasó los textos de los profetas, mostrando la providencia de Dios y demostrando que todo se cumplía ahora en este tiempo y momento. Con todo, no dijo tan claramente que él era el Mesías, como en Besek. Habló también de Juan, de sus trabajos y de su prisión. Las muchedumbres eran llevadas y alejadas de allí, por turno, para oírle. Jesús preguntó a algunos grupos por qué querían ser bautizados, porque habían esperado hasta ahora, que entendían por el bautismo. Los dividió en clases que debían bautizarse primero, y luego los que debían esperar hasta después de recibir mayor instrucción.
Recuerdo la contestación de un grupo a la pregunta de por qué habían esperado hasta ahora. Dijo uno, porque Juan siempre enseñaba que vendría uno que era más grande que él y así hemos esperado para recibir mayor gracia. Sobre esto levantaron la mano todos los que eran de la misma idea y formaron así un grupo que recibió de Jesús algunos avisos y la indicación del tiempo en que debían bautizarse. Por la tarde, a las 3, se dio por terminada esta gran enseñanza. Jesús fue con sus discípulos y los fariseos a la ciudad, donde le habían preparado una gran comida en una sala del albergue. Pero cuando Jesús llegó a la sala del festín, no entró, y dijo, «Yo tengo otra hambre», y preguntó, aunque lo sabía perfectamente, por la casa donde vivía la mujer que habían alejado de allí en la mañana. Le señalaron la casa, que no estaba lejos, y dejando Jesús a los demás, entró en el vestíbulo de esa casa. Yo he visto, cuando se acercó Jesús, el terror de la mujer. El demonio que la poseía la arrojaba de un rincón a otro de la pieza. Parecía un animal que trataba de esconderse. Cuando Jesús entró al patio y se acercaba a donde estaba la infeliz, salió volando desde su casa y se metió en un sótano, ocultándose en una especie de barril, que era más angosto arriba, y al querer ocultarse, se partió el recipiente con mucho estrépito. Porque era un gran tonel de barro cocido. Jesús, al fin, habló, y dijo, «María de Supán, mujer de». Aquí pronunció el nombre del marido, que yo he olvidado, yo te mando, en nombre de Dios, que vengas junto a mí. Vino entonces la mujer, toda envuelta desde la cabeza a los pies. Como si el diablo la forzase a envolverse en su propio manto. Como un perro que se acerca, esperando ser apaleado, acercóse a Jesús arrastrándose sobre manos y pies. Jesús le dijo, «Ponte en pie». Se levantó enseguida. Pero apretó su velo sobre la cabeza y el cuello tan estrechamente como si intentase estrangularse. Díjole entonces el Señor, «Descubre tu rostro». Ella levantó el velo. Tenía los ojos bajos extraviados, como si la forzase el diablo a apartarlos de Jesús. Jesús acercó su rostro al de ella y dijo, «Mírame». Y ella lo hizo así. Jesús sopló sobre ella, y un denso vapor salió de la infeliz a todos lados. Ella cayó de rodillas ante Jesús. Las criadas habían acudido por el ruido del recipiente hecho pedazos, y estaban ahora a cierta distancia mirando la escena. Jesús les mandó llevar a la mujer a su casa en una camilla y la siguió con sus discípulos. La encontró allí hecha un mar de lágrimas. Jesús se acercó a ella, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Ella lloraba a mares, y se puso de pie. Luego vinieron sus 3 hijos a la pieza, un niño de 12 años y 2 niñas de 9 y de 7 años. Estas tenían un vestido amarillo con adornos y mangas cortas. Jesús se dirigió a los niños, les habló cariñosamente, les preguntó y les enseñó. La madre dijo, «Dad gracias al profeta, él me ha curado». Entonces se echaron los niños en tierra, delante de Jesús. Jesús los bendijo y, según su edad, llevó a cada uno de ellos junto a su madre, y puso las manos de los niños en las de la madre, y me pareció que con eso quitaba de ellos un baldón, y que ahora eran niños legítimos, pues eran hijos tenidos en su extravío. Jesús consoló a la mujer diciéndole que podía todavía reconciliarse con su marido, y la exhortó a perseverar en la penitencia y en el arrepentimiento y a vivir ordenadamente. Después se fue con sus discípulos a la cena con los fariseos. Esta mujer era de Supán, de la tierra de Moab, y era descendiente de Orfe, viuda de Cheljón, nuera de Noemí, la que por consejo de Noemí no fue a Belén, para acompañar a Noemí, como Ruth, la otra viuda de su hijo Mahalón. Orfe, viuda de Cheljón, hijo de Elimelec, de Belén, casó de nuevo en Moab, y de esta familia era María de Supán. Era la mujer de un judío y era rica, pero adúltera, y los 3 hijos que tenía no eran de su marido. Su marido la había repudiado, conservando sus hijos legítimos. Ella vivía en su casa propia, en Ainón, estaba desde hacía tiempo llena de arrepentimiento y de dolor, se portaba bien y algunas mujeres buenas de Ainón se llevaban muy bien con ella. La enseñanza de Juan Bautista y sus reproches a Herodes por su adulterio la habían confirmado en sus buenos propósitos. Estaba a menudo poseída por 5 demonios, que se habían presentado súbitamente cuando la última vez había ido al patio donde Jesús sanaba, y cuando los fariseos la desecharon,
colocándola esa vez al borde de la desesperación. Por su descendencia de Orfe, cuñada de Ruth, tenía esta mujer vínculo con la ascendencia de Jesús, desde David. Me fue mostrado como este brazo desviado del río de la descendencia, enturbiado por la culpa, era ahora purificado, y entraba por esa purificación, por medio de Jesús, en la iglesia. Jesús, como he dicho, entró en la sala del convite con los discípulos, donde estaban los fariseos, y se sentó a la mesa con ellos. Estaban algo amostazados porque Jesús hubiese prescindido de ellos y hubiese él mismo buscado a la mujer que ellos, delante de tantos, habían rechazado y alejado, pero guardaron prudente silencio porque temían una reconvención de Jesús. Jesús los trató durante la comida con toda consideración y enseñó con parábolas y comparaciones. Hacia la mitad de la comida vinieron los hijos de la Supanita vestidos de fiesta y entraron en la sala. Una de las hijitas traía un recipiente blanco con agua muy olorosa, la segunda, otro recipiente con esencia de nardo, y el niño otro recipiente. Se adelantaron a la parte abierta de la mesa, se echaron a los pies de Jesús y pusieron sus regalos sobre la mesa. La misma mujer entró luego con sus doncellas, aunque no se atrevía a adelantarse. Llevaba un velo y traía una copa de vidrio transparente y brillante, donde había plantas aromáticas rodeadas de hierbas vivas. Los fariseos miraban contrariados a la mujer y a los hijos. Jesús dijo a la mujer: «Acércate, María». La mujer se acercó humildemente y sus hijos, a quienes dio el regalo, lo depusieron junto a los demás sobre la mesa. Jesús agradeció los regalos. Los fariseos murmuraron, como más tarde con Magdalena pensando: «Esto es desperdiciar. Es una prodigalidad, contra la moderación y en daño de los pobres». Lo decían solo buscando que reprochar en la mujer. Jesús habló muy amigablemente con ella y con los hijos, a los cuales regaló frutas, y luego salieron. La Supanita continuaba siempre humilde, detrás de Jesús, y dijo Jesús a los fariseos: «Todos los dones vienen de Dios. Para agradecer lo que es costoso hay que dar lo más costoso también, lo que uno tiene de mejor. Esto no es prodigalidad. La gente que trabaja en la confección de estas esencias, debe también vivir». Con todo, mandó a uno de sus discípulos que el precio de los regalos lo distribuyera a los pobres. Habló todavía del arrepentimiento y la conversión de esa mujer, reclamó para ella el debido respeto, y la consideración también de los demás habitantes de la ciudad. La mujer no dijo una palabra, solo lloraba de continuo debajo de su velo. Se echó a los pies de Jesús y salió de la sala. Jesús enseñó luego acerca del adulterio y añadió: «¿Quién de entre vosotros se encuentra libre del adulterio espiritual?». Dijo que Juan no pudo convertir a Herodes, pero que esta mujer estaba convertida, y trató de la oveja perdida y hallada. Había consolado a la mujer en su casa, deseándole que salieran buenos estos hijos que Dios le había dado, y le había dado esperanza de agregarse a las mujeres que estaban con Marta y trabajar para el hospedaje de los discípulos. Después de la comida he visto a los discípulos repartir muchas cosas entre los pobres. Jesús se retiró a la parte oeste de la colina de Ainón, de donde estaba a cierta distancia el campamento de los paganos. Creo que había allí un albergue bajo tiendas, donde enseñó a los paganos. Ainón estaba en el territorio de Herodes, pero pertenecía, como una posesión al otro lado de los límites, al tetrarca Felipe. A pesar de ello, había varios soldados de Herodes enviados para espiar. Capítulo 57. Jesús en Namet Galaad. Desde Ainón se dirigió Jesús con 12 discípulos costeando el río Jaboc y sus contornos. Andrés, Santiago y Juan quedaron en Ainón para bautizar en la fuente que estaba al este de la colinita. El agua venía de la colina a la fuente, llenaba un pequeño estanque detrás, regaba algunas huertas, y era apresada en la parte norte de Ainón, en una fuente desde la cual podía dejársele correr de nuevo al Jordán. He visto a Jesús y a sus discípulos, a una hora al este de Sucot, enseñando en una ciudad al mediodía de Jaboc. Entre los muchos enfermos que sanó había un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo tocó con su saliva, sus párpados se abrieron y el hombre tuvo vista. Jesús caminó a través del Jaboc que corre en un valle y tuerce después al este, hasta Magenam, ciudad limpia, dividida en dos partes. Jesús se sentó junto al pozo, cerca de la ciudad. Pronto acudieron los jefes de la sinagoga y los ancianos de la ciudad, con lavabos, alimentos y bebida.
Le dieron la bienvenida, les lavaron los pies a él y a sus discípulos, derramaron una esencia en su cabeza, les ofrecieron a él y a sus discípulos una refección y una bebida, y lo llevaron con gran contento y sencillez a la ciudad. Jesús hizo una breve explicación del patriarca Jacob, de lo mucho que por allí anduvo y sobrellevó. La mayoría de los oyentes tenía ya el bautismo de Juan. Reinaba aquí una vida patriarcal y muchas costumbres sencillas de los tiempos antiguos. Jesús no se detuvo mucho tiempo. Era solo una demostración de afecto y de honor que hacía a este pueblo. Pasó desde Magenam a la parte norte de Jaboc, a 1 hora al este del lugar donde se encontraron Jacob y Esaú. El valle formaba allí un recodo. Durante el camino iba enseñando a sus discípulos. Después de algún tiempo repasaron el Jaboc a la orilla del mediodía, no lejos donde se unían 2 arroyos, y se echaban al Jaboc. Caminaron al este y tuvieron el desierto de Efraín a la derecha. Al este del monte Efraín está situada, sobre un barranco que mira al valle, la ciudad de Ramot Galaad, una ciudad hermosa, limpia y bien trazada, donde había algunos paganos que vivían en calles propias y tenían templo. Había levitas que atendían el culto divino. Un discípulo los había precedido anunciando la venida de Jesús. Los levitas y otras personas distinguidas lo esperaban en una tienda, junto a un pozo, fuera de la ciudad. Lavaron los pies a los recién llegados, les dieron alimento y los acompañaron a la ciudad, donde había muchos enfermos reunidos en una plaza, que pedían ayuda al Señor. A la tarde enseñó en la sinagoga, pues era este sábado, de la fiesta de las ofrendas, un día de tristeza popular con motivo de la recordación de la hija de Jefté, que era de esta ciudad. Se habían reunido especialmente muchas jóvenes de la ciudad y de los alrededores. Jesús y sus discípulos tomaron su comida con los levitas y pernoctaron en casa junto a la sinagoga. En esta comarca, no había albergues dispuestos para Jesús y los suyos, en cambio, en Ainón, Camen y Magenam habían sido alquilados con anterioridad. Ramet está situada como una terraza en una montaña y detrás de esta, en un pequeño valle, enfrente, está la parte habitada por los paganos. Tienen allí un templo y se conocen sus casas por las figuras que se ven sobre los techos. En el techo del templo también hay un grupo escultórico, en el medio, una figura coronada que llevaba una fuente en la mano y que estaba sobre otra fuente de agua. Otras figuras de niños, en torno, sacaban agua y se la derramaban unos a otros. Las ciudades son aquí mucho más limpias y hermosas que las ciudades antiguas judías. Las calles tienen forma de una estrella que convergen en un punto céntrico. Los ángulos son redondos, como también los muros que corren en torno. Era una ciudad libre de refugio para los culpables, Dutiriem, 4-43 hijos. 20-8, y tiene un gran edificio apartado de los demás, donde debían vivir. Ahora está arruinado y parece que ya no se usa para ese fin. La gente se ocupa de fabricar mantas, y bordar flores y animales en las mantas, parte para el comercio y parte para uso del templo. He visto a muchas mujeres y muchachas trabajar en esto en un gran edificio y en tiendas muy largas. Las gentes visten al modo de los antiguos israelitas y son muy limpios. Sus vestidos son de lana fina. Capítulo 58. La fiesta de la hija de Jefté. Jesús tomó parte en una gran fiesta que se hacía en conmemoración del sacrificio de la hija de Jefté. Caminó con sus discípulos y los levitas al este de la ciudad, sobre un hermoso lugar al aire abierto donde se había preparado todo. Estaba reunido el pueblo de Ramot Galaad en numerosos círculos. Veíase la colinita con el altar donde había sido sacrificada la hija de Jefté, y frente a él un semicírculo de asientos sobre la hierba para las jóvenes y asientos para los levitas y los jueces de la ciudad. Se inició una procesión ordenada hacia las afueras de la ciudad al lugar indicado. Las doncellas de Ramet y las de otras ciudades de los alrededores llevaban vestidos de luto, y una doncella vestida de blanco y con velo hacía de hija de Jefté. Otro grupo de doncellas iban vestidas de oscuro con la barbilla cubierta. De un brazo llevaban pendientes unos correajes con franjas negras. Eran las que hacían de compañeras llorosas de la hija de Jefté. Delante del cortejo iban niñas echando flores, y otras tocaban en flautas unos aires tristes. Conducían también 3 corderitos. Era una fiesta y una recordación en forma con toda clase de usanzas antiguas, enseñanzas y cantos,
En parte recordaban el triste hecho, y en parte eran cantos de salmos y de otros recordatorios del acontecimiento. La que hacía de hija de Jefté era cantada y consolada en coro por las compañeras, y ella misma pedía ser sacrificada. Los levitas y los ancianos celebraron un consejo sobre el caso con cantos apropiados, y ella misma se adelantó recitando algunas palabras, donde pedía se cumpliese el voto de su padre. Traían rollos de los cuales leían trozos y otras partes recitaban de memoria. Jesús mismo tomó parte en esta fiesta. Fungía de sumo sacerdote o juez en el caso, dijo algunas de las fórmulas acostumbradas y otras enseñanzas. Se sacrificaron 3 corderos, rociando con la sangre en torno del altar, y la carne asada se repartió entre los pobres del lugar. Jesús habló a las doncellas sobre el tema de la vanidad, y de sus palabras entendí que la hija de Jefté hubiera podido ser declarada libre de la muerte si no hubiese sido tan vanidosa. Esta recordación duró hasta la tarde y varias jóvenes se cambiaban en el papel de hija de Jefté, o Jeftías, porque he visto que ya se sentaba una, ya otra en el banco de piedra, en medio del círculo, y cambiaba en una tienda los vestidos con la doncella anterior. Estaba vestida como la joven Jeftías en su sacrificio. El mausoleo de Jeftías estaba todavía sobre una colinita y el sacrificio de los corderos al lado. Este mausoleo era un sarcófago cuadrado, que se destapaba por arriba. Cuando la grasa y las partes del sacrificio estuvieron quemadas, el resto con las cenizas y los desperdicios se llevaron al mausoleo cercano, y lo sostuvieron sobre la abertura de modo que la ceniza y los restos caían en el mausoleo. Cuando se sacrificaron los 3 corderitos he visto que se roció con la sangre los contornos del altar mientras las doncellas recibían con un bastoncito un poco de la sangre en el borde final de los largos velos que tenían sobre sus hombros. Jesús explicó: Jeftías, tú debías haberte quedado en casa para dar gracias a Dios por la victoria que el Señor había concedido al pueblo, pero tú saliste vanidosa buscando ser saludada como hija del héroe y la fama mundana, y saliste con adornos vanos y con gran estrépito buscando celebridad y gloriándote delante de las demás hijas del pueblo. Cuando terminaron estas fiestas todos se fueron a un lugar de recreo cercano donde bajo emparrados y arcos de sombra se había preparado una comida. Jesús intervino también en esta parte de la fiesta, y se sentó en una mesa donde eran servidos los pobres del lugar, y contó allí algunas parábolas. Las doncellas comieron también en este lugar, pero estaban separadas de los hombres por divisiones. Estando sentados no se veían las mesas de ellas, pero de pie se veían, porque eran de poca altura las divisiones. Después de la comida fue Jesús con sus discípulos, los levitas y muchos otros de nuevo a la ciudad. Le esperaban muchos enfermos, a los cuales sanó, entre ellos lunáticos y melancólicos. Luego enseñó en la sinagoga sobre Jacob y José y la venta de éste a los egipcios, y añadió: un día otro también será vendido por uno de sus hermanos, también éste recibirá después a sus hermanos arrepentidos y los consolará en el tiempo de la carestía con el pan de la vida eterna. Luego, la misma tarde, preguntaron algunos paganos a los discípulos humildemente si podrían también ellos tener alguna parte en el gran profeta, y los discípulos se lo dijeron al Señor, el cual les prometió ir mañana a su ciudad. Jefté fue hijo de una mujer pagana echado de Eramet por los hijos legítimos de su padre, y vivió en la cercana comarca de Tab en compañía de soldados y gente de presa. Eramet se llama también Masfa. Jefté tenía de su difunta mujer pagana una hija única, de hermosa apariencia, prudente, pero muy vana. Jefté era un hombre decidido, fuerte y de mucha valentía, deseoso de triunfos y mantenía invariable su palabra dada. Aunque era judío de nacimiento, era en verdad un guerrero pagano. Era en este caso un instrumento en las manos de Dios. Lleno de ansias de gloria, deseoso de vencer y ser cabeza de su pueblo, del cual había sido echado, hizo el voto solemne de sacrificar a Dios a aquella persona que primero le saliera al encuentro de su casa. Como no amaba mucho a los demás de su casa, no pensó que podía salirle precisamente su hija. Este voto no agradó al Señor, pero se hizo y su cumplimiento debía servir de castigo a él y a su hija, para acabar con su descendencia en Israel. Esta hija se habría maleado probablemente con la vanidad de la victoria y con la exaltación de su padre. En cambio, entonces hizo 2 meses de penitencia y murió por Dios, y esta pérdida trajo al padre al buen camino y a su mejoramiento. He visto que la hija salió al encuentro de su padre a más de 1 hora de camino de la ciudad con gran acompañamiento de doncellas, con cantos,
tocadores de flautas y cítaras. Fue la primera persona que alcanzó a ver al dirigirse a la ciudad. Cuando supo su desgracia, pidió 2 meses para pasar en la soledad con sus compañeras, para llorar su muerte como virgen, pues su padre no tendría descendencia en Israel, y también para prepararse con la penitencia a la muerte. Salió con varias doncellas a través del valle de Eramet, y se fue a la montaña, y vivió allí 2 meses en tiendas de campaña en oración y penitencia. Las doncellas de Eramet se turnaban para hacerle compañía. Ella lloró allí su vanidad y su deseo de ser alabada. Se celebró en realidad un consejo sobre ella, si podía ser librada de la muerte, pero no era posible porque había sido dedicada por su padre con sagrado juramento, y era un voto que nadie podía desatar. He visto que ella misma pedía se cumpliera el juramento, hablando con gran prudencia y emoción. Su muerte fue acompañada de gran tristeza y sus compañeras cantaban cantos melancólicos en torno de ella. Ella estuvo sentada en el mismo lugar donde estaban las doncellas en la fiesta. Aquí volvió a celebrarse un consejo de si podía ser rescatada, pero ella nuevamente se adelantó y pidió ser sacrificada y morir, como en efecto se hizo. Tenía blancas vestiduras y estaba envuelta desde el pecho hasta los pies, desde la cabeza hasta el pecho estaba cubierta solo de un velo transparente blanco, que dejaba ver su rostro, su espalda y su cuello. Ella misma se adelantó al altar. Su padre no pudo despedirse de ella y abandonó el lugar del sacrificio. Tomó una bebida roja en una taza, creo, para quedar como anestesiada. Uno de los guerreros de Jefté tenía que darle el golpe de muerte. Le vendaron los ojos, para significar que no era él un asesino, puesto que no veía a la persona que iba a matar. A ella se la inclinó sobre su brazo izquierdo y él puso sobre su garganta un cuchillo corto y con él le cortó el cuello. Cuando tomó ella la bebida roja, quedó como desmayada, y entonces el guerrero la sujetó. 2 de sus compañeras, vestidas de blanco, tomaron en una taza su sangre y rociaron con ella el altar. Después fue envuelta por sus compañeras y tendida sobre el altar, cuya superficie era un asador. Se encendió el fuego debajo y cuando todo no era más que una masa negra carbonizada, algunos hombres tomaron el cadáver con el asador, lo depositaron en el borde del mausoleo y dejaron que se deslizara dentro teniendo el asador inclinado. Luego cerraron el mausoleo. Este mausoleo estaba aún en tiempos de Jesucristo. Las compañeras de Jeftías y muchos de los presentes habían teñido sus velos con su sangre, y algunos se llevaban las cenizas. Antes de ser envuelta en su traje de sacrificio había sido bañada y adornada en una tienda por sus compañeras. Era un camino como de 2 horas, en la montaña al norte de Eramet, donde Jeftías fue al encuentro de su padre con sus compañeras. Cabalgaban en pequeños asnos, adornados con bandas y campanillas que sonaban al caminar. Una cabalgaba delante de Jeftías y 2 a su lado, luego seguían los demás con cantos y estruendos. Cantaban el cántico de Moisés con motivo de la perdición de los egipcios. Cuando Jefté vio a su hija rasgó sus vestiduras y quedó desconsolado en extremo. Jeftías, en cambio, no se mostró tan desconsolada, permaneció silenciosa cuando oyó su destino. Cuando salió para el desierto con sus compañeras, que habían llevado alimentos de ayuno, habló su padre por última vez con ella. Era esto el principio del sacrificio. Le puso las manos sobre la cabeza, como se hacía con las cosas que habían de ser sacrificadas, y dijo estas solas palabras: «Ve, tú no tendrás a ningún hombre». Y ella contestó: «Sí, yo no tendré a ningún hombre». Y no hablaron más. Después de la muerte dedicó a ella y a la victoria un hermoso recuerdo en Eramet, con un pequeño templete encima y ordenó una fiesta de recordación cada año en el mismo día, para conservar la memoria de su triste juramento para aviso a todos los osados. Fue 39-40. La madre de Jefté había sido una pagana hecha judía y la mujer de Jefté era hija de una pagana y de un hombre judío nacido fuera de matrimonio. Su hija no estaba cuando fue echado de su patria y vivió en el país de Tab. Porque había quedado todo el tiempo en Eramet con su madre, que entre tanto había muerto. Jefté no había estado aún en su ciudad natal desde que había sido llamado por sus conciudadanos. En el campamento de Misfa había concertado el plan, juntado gente, y no había ido a su casa ni a ver a su hija. Cuando hizo el juramento no pensó en su hija, sino en los parientes que le habían echado de casa, y por eso fue por Dios castigado.
Capítulo 59. Jesús entre los paganos de Eramet. 4 días duraron las fiestas de la conmemoración de Jefté. Después Jesús fue con sus discípulos al lugar donde habitaban los paganos en Eramet, que lo recibieron con gran veneración a la entrada de la calle que habitaban. No lejos de su templo había un lugar para enseñar, a donde habían traído a los enfermos y ancianos, a los cuales sanó de sus dolencias. Los que le habían invitado parece que eran sabios, sacerdotes y filósofos, sabían de la venida de los Reyes Magos, como habían estos observado la estrella del Mesías, y pertenecían a esta secta de observadores de astros. Tenían no lejos un lugar apropiado sobre una colina para observar las estrellas, como en el país de los magos. Habían deseado hace tiempo una enseñanza y ahora la iban a recibir del mismo Jesús. Habló muy profundamente. También se refirió a la Santísima Trinidad, y en esta ocasión oí estas palabras, que me causaron extrañeza. 3 son las cosas que dan testimonio: el agua, la sangre, y el espíritu, y estas están juntas en uno. Les habló de la caída del primer hombre en el pecado, de la promesa del Redentor, y muchas cosas de la conducta de los hombres, del diluvio, del pasaje del Mar Rojo y del Jordán, y del bautismo. Les dijo que los judíos no habían poseído toda la tierra santa y que muchos paganos habían quedado dentro, que él venía ahora a tomar lo que había quedado para incorporarlo a su reino, pero no con la espada y la violencia, sino con el amor y la gracia. Conmovió a muchos sobremanera y los envió a bautizarse a Ainón. A otros 7 hombres de edad que ya no podían ir allá los hizo bautizar aquí por sus discípulos. Se trajo un recipiente que se puso delante de ellos. Estos entraron en una cisterna de baño, de modo que estaban hasta las rodillas en el agua. Sobre el recipiente de agua se puso un pasamanos para apoyarse. 2 discípulos pusieron sus manos en el hombro de los bautizandos y Matías, un discípulo de Juan, les echó el agua, a uno después de otro. Usó una especie de taza con mango para echar el agua sobre la cabeza. Jesús les dijo a los discípulos la fórmula que debían repetir en los bautismos. Los hombres se presentaron limpios, vestidos de blanco. Jesús enseñó luego al pueblo en general sobre la castidad y el matrimonio. A las mujeres les recomendó la obediencia, la humildad y la educación de los hijos. Las gentes se mostraron muy bien dispuestas y lo acompañaron con mucho cariño de regreso. Cuando Jesús volvió a la ciudad de los judíos, sanó aún a los enfermos que estaban delante de la sinagoga. Los levitas no vieron bien que hubiese estado con los paganos. Jesús enseñó en la sinagoga, donde continuaban aún las fiestas de Jefté, sobre el llamamiento de los paganos y cómo muchos de ellos se sentarían en su reino, preferidos a los hijos de Israel, y que él había venido a incorporar a la tierra de promisión a aquellos paganos que ellos, los israelitas, no habían podido echar de ella, y que esto se realizaba por la gracia, la enseñanza y el bautismo. Habló también de la victoria y del juramento de Jefté. Capítulo 60. Las jóvenes celebran la conmemoración de Jeftías. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, las jóvenes celebraban su fiesta en el monumento de Jeftías, que su padre le había erigido, que luego fue restaurado y adornado ahora con muchas cosas traídas por las jóvenes en su anual recordación. Estaba el monumento en un templo redondo, cuyo techo tenía una abertura. En medio del templo había un templete redondo compuesto de columnas abiertas con una cúpula a la cual se subía por escalones ocultos en una de las columnas. En torno de esa cúpula, había una representación de la victoria de Jefté con figuras del tamaño de niños. Esta representación es de una masa delgada, brillante, como de placas de metal. Arriba parecía que las figuras miraban dentro del templete. Llegado uno arriba podía estar parado sobre una plataforma de metal, de cuyo medio sale una vara con brotes hacia fuera del techo del templo, y desde allí se puede contemplar la ciudad y el paisaje en torno. Esta plataforma era tan ancha que podían 2 jóvenes ir alrededor tomando de la mano la vara del centro del templete. En el medio de este mausoleo estaba la figura de Jeftías, de mármol blanco, sentada en una silla, semejante a aquella en la cual estuvo sentada en realidad. La cabeza de esta estatua alcanzaba la primera voluta de la escalera de caracol que subía al templete. En torno de la figura había tanto espacio como para 3 hombres juntos. Las columnas del templete estaban unidas con hermosa rejilla. La parte exterior de este mausoleo era de piedras veteadas de varios colores, y las volutas de la escala eran cada vez más blancas al subir.
En el templo de este monumento celebraban las jóvenes la fiesta de Jeftías, que tenía en la mano un pañuelo junto a los ojos, como si llorara, y la otra hacia abajo sostenía un ramo quebrado o una flor tronchada. Toda esta fiesta procedió con mucho orden. De vez en cuando extendían cortinas en torno del templo, y se juntaban en grupos o separadas unas de otra, en oración, llanto y gemidos. Miraban la figura del medio y cantaban alternándose unas con otras. A veces venían delante de la figura, echaban flores, la adornaban con guirnaldas y entonaban cantos sobre la brevedad de la vida. Recuerdo esto, hoy a mí, mañana a ti. Alababan la fortaleza de Jeftías y su resignación, y la exaltaban como precio de la victoria. Subían después de a grupos sobre el templete y cantaban cantos de triunfo. Algunas subían a lo alto y mirando a lo lejos pronunciaban el terrible juramento. Luego volvía el cortejo junto al monumento y lamentaba y consolaba a la joven porque debía morir sin descendencia. Todo el acto estaba lleno de acciones de gracias a Dios, con meditaciones sobre la justicia divina. Había muchas hermosas escenas en toda esta representación, alternando la alegría con la tristeza y la devoción. Se llevó a cabo también una comida en el templo, y he visto a las jóvenes, no sentadas a la mesa, sino en grupos sobre escalones con las piernas cruzadas, siempre de 3 a 3, en torno del templo teniendo pequeñas y redondas mesitas delante de sí. Los alimentos tenían varias figuras representativas. Una masa de pastelería tenía la forma de un cordero echado de espaldas. En el interior del mismo había hierbas y otros alimentos.